Mi papá dividió la herencia, 90% para mi hermano y solo 10% para mí. Cuando descubrí la caja fuerte secreta, mi mundo se derrumbó. Documentos antiguos, secretos familiares y una verdad que nadie podría imaginar. Una travesía de justicia, perdón y descubrimientos que transformó no solo mi vida, sino el destino de todo un pueblo. Prepárense para una historia de valentía que tocará su corazón. Suscríbete, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Nunca imaginé que a los 52 años estaría reaprendiendo el significado de la palabra familia. Siempre fui esa hija, la responsable, la dedicada, la que renunció a sueños para estar presente. 10 años cuidando a mi papá mientras mi hermano construía su vida brillante a kilómetros de distancia. 10 años de baños dados con paciencia, de medicinas controladas a la hora exacta, de conversaciones repetidas como si fueran nuevas cada mañana. Y entonces, en una oficina con olor a papel viejo y café frío, escuché las palabras que me redujeron a una fracción. 10% de los bienes para doña Elena, 90% para el señor Roberto. El abogado, el licenciado Méndez, ni siquiera levantó los ojos de los papeles cuando pronunció mi sentencia. A mi lado, Roberto se ajustó la corbata italiana y ensayó una mirada de sorpresa que no convencería ni a las señoras persignadas de la kermés. 90%. El departamento en la capital, la casa de campo, las inversiones, las tierras, todo para él. Para mí, quedaron las migajas, unos pequeños ahorros y el viejo bocho del 76 que mi papá se negaba a vender por valor sentimental. Irónico que el valor sentimental haya sido dirigido justamente a mí. Elena, papá siempre fue muy justo, intentó Roberto, mientras salíamos de la oficina. El sol de mediodía en Hidalgo castigaba la calle empedrada, y yo sentía cada piedra, irregular bajo mis pies como pequeñas puñaladas. Roberto, por favor, ahórrame tus discursos ensayados. Apenas llamabas una vez al mes. Volví a la casa donde crecí, temporalmente mía, hasta que Roberto decidiera venderla también. Las paredes descascaradas guardaban más historias mías de lo que cualquier herencia podría compensar. En la sala, las fotografías enmarcadas contaban una mentira bien construida. La familia feliz, el padre orgulloso, los 2 hijos sonrientes. Nadie vería en las fotos las noches que pasé despierta cuando mi papá tuvo neumonía. Nadie vería los domingos perdidos, los novios que se fueron, los planes guardados en un cajón. La maestra Elena siempre fue el ejemplo de devoción filial, comentó doña Eugenia en la panadería a la mañana siguiente, como quien no quiere la cosa, pero queriendo saberlo todo. En este pueblo pequeño, las noticias corren más rápido que chisme en pueblo chico. Una lástima que no todos los sacrificios sean reconocidos, ¿verdad? Sonreí. Esa sonrisa que aprendí a usar como escudo. Pues sí, doña Eugenia. La vida es así, llena de sorpresas. Pagué por el bolillo que apenas podría tragar, y salí antes de que el nudo en la garganta se transformara en algo más vergonzoso. Las calles estrechas que conocía desde niña parecían ahora un laberinto sofocante. Cada saludo, cada mirada, cada buenos días, cargaba un subtexto que podía leer claramente. Pobre Elena, ni su padre valoró su sacrificio. Cuando llegué a casa, encontré sobre la mesita de centro un sobre manila, de esos de correspondencia oficial. Dentro, una llave antigua y una nota con la caligrafía inconfundible de mi papá. Para Elena, a ser abierta después de la lectura del testamento. La llave era pesada, de metal labrado, perteneciente a otro tiempo. En la nota, solo una indicación. Banco Central, sucursal central, Caja de Seguridad 1937. Tragué el llanto que amenazaba con derrumbarme. Mi papá, siempre metódico, siempre lleno de secretos, incluso después de muerto, continuaba controlando los pasos de todos a su alrededor. ¿Qué sería ahora? Algún recuerdo sin valor financiero, pero cargado de sentimentalismo barato. Quizás una disculpa póstuma que no cambiaría absolutamente nada. Guardé la llave en mi bolso, determinada a resolver este último enigma lo antes posible. Al día siguiente, tomé el primer autobús a Pachuca. 3 horas de viaje con el rostro vuelto hacia la ventana, observando las montañas de Hidalgo que siempre me parecieron eternas e inmutables, a diferencia de las personas.
El Banco Central mantenía su fachada imponente en el centro de la ciudad, un edificio art deco que resistía a la modernidad de vidrio y acero que se apoderaba del entorno. La caja de seguridad 1937 no se abre desde hace más de 30 años. Señora, informó el gerente después de una serie de verificaciones burocráticas. Necesitaremos un tiempo para localizarla adecuadamente. Tengo todo el tiempo del mundo, respondí, sentándome en el sillón de cuero del vestíbulo. Literalmente, todo el tiempo. El gerente no captó la ironía, pero tampoco era necesario. Mi vida entera había sido puesta en espera para cuidar de otra persona. Unas horas más no harían diferencia. Cuando finalmente me condujeron a la sala de las cajas de seguridad, sentí un frío en el estómago. ¿Qué podría haber guardado mi padre? ¿Con tanto misterio? La empleada del banco me dejó a solas después de abrir la caja, que reveló una caja de metal y algunos sobres amarillentos por el tiempo. Me senté en la pequeña mesa disponible y comencé a examinar el contenido. El primer contenía fotografías que nunca había visto. Mi padre, joven, al lado de una mujer que no era mi madre. En el reverso de una de ellas, la inscripción Laura y yo, 1975. Un año antes de mi nacimiento. Continué la exploración y encontré lo que parecía ser un diario, cuidadosamente encuadernado en cuero. En la primera página, la dedicatoria. Para que la verdad no se pierda, como casi te perdí a ti. Comencé a leer allí mismo, incapaz de contener la curiosidad. Las primeras páginas revelaban a un hombre que nunca conocí, apasionado, impetuoso, lleno de sueños. Mi papá escribía sobre sus inversiones secretas, sobre un patrimonio construido silenciosamente, lejos de los ojos de la sociedad y, principalmente, lejos de los ojos de mi madre. Página tras página, descubrí que el hombre austero que conocí había sido un inversionista audaz, comprando acciones cuando nadie creía, adquiriendo terrenos en áreas que después se valorizaron exponencialmente. Entre las páginas del diario, encontré documentos de propiedad, certificados de acciones, contratos de compraventa, un patrimonio entero que no constaba en el testamento, un patrimonio que, según las últimas páginas del diario, había sido transferido a una fundación con mi nombre. Elena, decía la última entrada, fechada apenas 3 meses antes de su muerte. Cuando leas esto, probablemente estarás confundida y dolida con mis decisiones. El testamento oficial es solo una fachada, una última lección que quise enseñarles a ti y a tu hermano. Roberto siempre creyó que el dinero era la medida de todo. Dejé que pensara que heredaría casi todo para ver su verdadero carácter. En cuanto a ti, mi hija, siempre subestimaste tu propia fuerza. Te dedicaste tanto a los otros que olvidaste vivir tu propia vida. Este es tu verdadero legado. La Fundación Elena Campos, con un patrimonio 5 veces mayor que todo lo que dejé en el testamento oficial. Pero hay una condición. Tendrás que luchar por él. No será fácil. Roberto hará de todo para mantener lo que cree ser suyo por derecho. Usa tu inteligencia. Aprende a ser fuerte sin dejar de ser justa. Y recuerda, a veces necesitamos perder todo para descubrir quiénes realmente somos. Salí del banco sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros, pero, por primera vez en años, ese peso no me aplastaba. Me fortalecía. En el autobús de regreso al pequeño mineral del monte, observé nuevamente las montañas de Hidalgo, pero esta vez no me parecían inmutables. Parecían desafiantes, imponentes, como el camino que tenía por delante. Cuando llegué a casa, Roberto ya estaba allí, acompañado de un hombre de traje que gesticulaba mientras señalaba diferentes partes de la sala. «Ah, Elena, qué bueno, que llegaste», dijo mi hermano con esa sonrisa que usaba para impresionar clientes. «Estamos apenas haciendo una evaluación inicial de la casa. Creo que conseguiremos un buen precio, especialmente si modernizamos la cocina antes de ponerla a la venta». Respiré hondo, sintiendo una calma que no conocía hacía años. «No creo que sea una buena idea vender la casa ahora, Roberto». «¿Cómo? ¿Que no?» «El testamento es claro, Elena. Entiendo que le tengas cariño, pero soy el propietario legal del 90% de los bienes, incluyendo esta casa». «¿De veras? Interesante. ¿Y la Fundación Elena Campos? ¿También eres propietario de ella?» Vi el rostro de Roberto palidecer. El hombre de traje miró confundido de uno a otro.
y mi hermano rápidamente lo despidió, prometiendo continuar la conversación otro día. Cuando quedamos a solas, Roberto se sirvió una dosis generosa del whisky que nuestro padre guardaba para ocasiones especiales. No sé de qué estás hablando, Elena. Papá no tenía ninguna fundación. Qué curioso, porque tengo aquí documentos que prueban lo contrario. Saqué de mi bolso algunas de las copias que había hecho en el banco. ¿Y sabes cuál es la parte más interesante? El patrimonio de la fundación es aproximadamente 5 veces mayor que todo lo que consta en el testamento oficial. Roberto se atragantó con el whisky. ¿Esto es algún tipo de broma? ¿Algún truco que tú y papá armaron contra mí? No, Roberto. Es lo que nuestro padre llamó última lección. Para nosotros dos, en realidad. Me senté en el viejo sillón de cuero donde papá solía leer el periódico. Él quería ver qué harías tú creyendo tener todo, y qué haría yo, creyendo no tener nada. ¿Y qué vas a hacer, Elena? ¿Demandarme? ¿Impugnar el testamento? No, Roberto. Voy a proponer un acuerdo. Tú mantienes lo que recibiste en el testamento oficial, con una condición. Las tierras donde están los campesinos no serán vendidas. Ellos dependen de esas tierras desde hace generaciones. ¿Y la fundación? La fundación la asumo yo, como era la voluntad de papá. Pero no te preocupes. Parte de los recursos se usará para crear un centro educativo en las tierras de la familia. Estoy segura de que eso va a valorizar tus otras propiedades en la región. Sonreí, saboreando la ironía de la situación. Después de todo, un proyecto educativo con reconocimiento nacional ciertamente traerá desarrollo al pueblo, ¿no crees? En los meses que siguieron, descubrí una fuerza que no sabía que poseía. Enfrenté a abogados arrogantes que intentaron intimidarme, con jerga legal. Señora, ¿usted comprende la complejidad de administrar una fundación de este tamaño? Cuestionó. Mi papá dividió la herencia. 90% para mi hermano, y solo 10% para mí. Cuando descubrí la caja fuerte secreta, mi mundo se derrumbó. Documentos antiguos, secretos familiares y una verdad que nadie podría imaginar. Una travesía de justicia, perdón y descubrimientos que transformó no solo mi vida, sino el destino de todo un pueblo. Prepárense para una historia de valentía que tocará su corazón. Suscríbete, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Nunca imaginé que a los 52 años estaría reaprendiendo el significado de la palabra familia. Siempre fui esa hija, la responsable, la dedicada, la que renunció a sueños para estar presente. 10 años cuidando a mi papá mientras mi hermano construía su vida brillante a kilómetros de distancia. 10 años de baños dados con paciencia, de medicinas controladas a la hora exacta, de conversaciones repetidas como si fueran nuevas cada mañana. Y entonces, en una oficina con olor a papel viejo y café frío, escuché las palabras que me redujeron a una fracción. 10% de los bienes para doña Elena, 90% para el señor Roberto. El abogado, el licenciado Méndez, ni siquiera levantó los ojos de los papeles cuando pronunció mi sentencia. A mi lado, Roberto se ajustó la corbata italiana y ensayó una mirada de sorpresa que no convencería ni a las señoras persignadas de la kermés. 90%. El departamento en la capital, la casa de campo, las inversiones, las tierras, todo para él. Para mí, quedaron las migajas, unos pequeños ahorros y el viejo bocho del 76 que mi papá se negaba a vender por valor sentimental. Irónico que el valor sentimental haya sido dirigido justamente a mí. Elena, papá siempre fue muy justo, intentó Roberto, mientras salíamos de la oficina. El sol de mediodía en Hidalgo castigaba la calle empedrada, y yo sentía cada piedra, irregular bajo mis pies como pequeñas puñaladas. Roberto, por favor, ahórrame tus discursos ensayados. Apenas llamabas una vez al mes. Volví a la casa donde crecí, temporalmente mía, hasta que Roberto decidiera venderla también. Las paredes descascaradas guardaban más historias mías de lo que cualquier herencia podría compensar. En la sala, las fotografías enmarcadas contaban una mentira bien construida. La familia feliz, el padre orgulloso, los 2 hijos sonrientes. Nadie vería en las fotos las noches que pasé despierta cuando mi papá tuvo neumonía. Nadie vería los domingos perdidos, los novios que se fueron, los planes guardados en un cajón.
La maestra Elena siempre fue el ejemplo de devoción filial, comentó doña Eugenia en la panadería a la mañana siguiente, como quien no quiere la cosa, pero queriendo saberlo todo. En este pueblo pequeño, las noticias corren más rápido que chisme en pueblo chico. Una lástima que no todos los sacrificios sean reconocidos, ¿verdad? Sonreí. Esa sonrisa que aprendí a usar como escudo. Pues sí, doña Eugenia. La vida es así, llena de sorpresas. Pagué por el bolillo que apenas podría tragar, y salí antes de que el nudo en la garganta se transformara en algo más vergonzoso. Las calles estrechas que conocía desde niña parecían ahora un laberinto sofocante. Cada saludo, cada mirada, cada buenos días, cargaba un subtexto que podía leer claramente. Pobre Elena, ni su padre valoró su sacrificio. Cuando llegué a casa, encontré sobre la mesita de centro un sobre manila, de esos de correspondencia oficial. Dentro, una llave antigua y una nota con la caligrafía inconfundible de mi papá. Para Elena, a ser abierta después de la lectura del testamento. La llave era pesada, de metal labrado, perteneciente a otro tiempo. En la nota, solo una indicación. Banco Central, sucursal central, Caja de Seguridad 1937. Tragué el llanto que amenazaba con derrumbarme. Mi papá, siempre metódico, siempre lleno de secretos, incluso después de muerto, continuaba controlando los pasos de todos a su alrededor. ¿Qué sería ahora? Algún recuerdo sin valor financiero, pero cargado de sentimentalismo barato. Quizás una disculpa póstuma que no cambiaría absolutamente nada. Guardé la llave en mi bolso, determinada a resolver este último enigma lo antes posible. Al día siguiente, tomé el primer autobús a Pachuca. 3 horas de viaje con el rostro vuelto hacia la ventana, observando las montañas de Hidalgo que siempre me parecieron eternas e inmutables, a diferencia de las personas. El Banco Central mantenía su fachada imponente en el centro de la ciudad, un edificio art déco que resistía a la modernidad de vidrio y acero que se apoderaba del entorno. La Caja de Seguridad 1937 no se abre desde hace más de 30 años. Señora, informó el gerente después de una serie de verificaciones burocráticas. Necesitaremos un tiempo para localizarla adecuadamente. Tengo todo el tiempo del mundo, respondí, sentándome en el sillón de cuero del vestíbulo. Literalmente, todo el tiempo. El gerente no captó la ironía, pero tampoco era necesario. Mi vida entera había sido puesta en espera para cuidar de otra persona. Unas horas más no harían diferencia. Cuando finalmente me condujeron a la sala de las cajas de seguridad, sentí un frío en el estómago. ¿Qué podría haber guardado mi padre? ¿Con tanto misterio? La empleada del banco me dejó a solas después de abrir la caja, que reveló una caja de metal y algunos sobres amarillentos por el tiempo. Me senté en la pequeña mesa disponible y comencé a examinar el contenido. El primer sobrecontenía fotografías que nunca había visto. Mi padre, joven, al lado de una mujer que no era mi madre. En el reverso de una de ellas, la inscripción, Laura y yo, 1975. Un año antes de mi nacimiento. Continué la exploración y encontré lo que parecía ser un diario, cuidadosamente encuadernado en cuero. En la primera página, la dedicatoria, para que la verdad no se pierda, como casi te perdí a ti. Comencé a leer allí mismo, incapaz de contener la curiosidad. Las primeras páginas revelaban a un hombre que nunca conocí, apasionado, impetuoso, lleno de sueños. Mi papá escribía sobre sus inversiones secretas, sobre un patrimonio construido silenciosamente, lejos de los ojos de la sociedad y, principalmente, lejos de los ojos de mi madre. Página tras página, descubrí que el hombre austero que conocí había sido un inversionista audaz, comprando acciones cuando nadie creía, adquiriendo terrenos en áreas que después se valorizaron exponencialmente. Entre las páginas del diario, encontré documentos de propiedad, certificados de acciones, contratos de compraventa, un patrimonio entero que no constaba en el testamento, un patrimonio que, según las últimas páginas del diario, había sido transferido a una fundación con mi nombre. Elena, decía la última entrada, fechada apenas 3 meses antes de su muerte. Cuando leas esto, probablemente estarás confundida y dolida con mis decisiones. El testamento oficial es solo una fachada, una última,
lección que quise enseñarles a ti y a tu hermano. Roberto siempre creyó que el dinero era la medida de todo. Dejé que pensara que heredaría casi todo para ver su verdadero carácter. En cuanto a ti, mi hija, siempre subestimaste tu propia fuerza. Te dedicaste tanto a los otros que olvidaste vivir tu propia vida. Este es tu verdadero legado. La Fundación Elena Campos, con un patrimonio 5 veces mayor que todo lo que dejé en el testamento oficial. Pero hay una condición: tendrás que luchar por él. No será fácil. Roberto hará de todo para mantener lo que cree ser suyo por derecho. Usa tu inteligencia. Aprende a ser fuerte sin dejar de ser justa. Y recuerda, a veces necesitamos perder todo para descubrir quiénes realmente somos. Salí del banco sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros, pero, por primera vez en años, ese peso no me aplastaba. Me fortalecía. En el autobús de regreso al pequeño mineral del monte, observé nuevamente las montañas de Hidalgo, pero esta vez no me parecían inmutables. Parecían desafiantes, imponentes, como el camino que tenía por delante. Cuando llegué a casa, Roberto ya estaba allí, acompañado de un hombre de traje que gesticulaba mientras señalaba diferentes partes de la sala. «Ah, Elena, qué bueno, que llegaste», dijo mi hermano con esa sonrisa que usaba para impresionar clientes. «Estamos apenas haciendo una evaluación inicial de la casa. Creo que conseguiremos un buen precio, especialmente si modernizamos la cocina antes de ponerla a la venta». Respiré hondo, sintiendo una calma que no conocía hacía años. «No creo que sea una buena idea vender la casa ahora, Roberto». «¿Cómo? ¿Que no?» «El testamento es claro, Elena. Entiendo que le tengas cariño, pero soy el propietario legal del 90% de los bienes, incluyendo esta casa». «¿De veras? Interesante. ¿Y la Fundación Elena Campos? ¿También eres propietario de ella?» Vi el rostro de Roberto palidecer. El hombre de traje miró confundido de uno a otro, y mi hermano rápidamente lo despidió, prometiendo continuar la conversación otro día. Cuando quedamos a solas, Roberto se sirvió una dosis generosa del whisky que nuestro padre guardaba para ocasiones especiales. «No sé de qué estás hablando, Elena. Papá no tenía ninguna fundación». «Qué curioso, porque tengo aquí documentos que prueban lo contrario». Saqué de mi bolso algunas de las copias que había hecho en el banco. ¿Y sabes cuál es la parte más interesante? El patrimonio de la fundación es aproximadamente 5 veces mayor que todo lo que consta en el testamento oficial. Roberto se atragantó con el whisky. ¿Esto es algún tipo de broma? ¿Algún truco que tú y papá armaron contra mí? No, Roberto. Es lo que nuestro padre llamó última lección. Para nosotros dos, en realidad. Me senté en el viejo sillón de cuero donde papá solía leer el periódico. Él quería ver qué harías tú creyendo tener todo, y qué haría yo, creyendo no tener nada. ¿Y qué vas a hacer, Elena? ¿Demandarme? ¿Impugnar el testamento? No, Roberto. Voy a proponer un acuerdo. Tú mantienes lo que recibiste en el testamento oficial, con una condición. Las tierras donde están los campesinos no serán vendidas. Ellos dependen de esas tierras desde hace generaciones. ¿Y la fundación? La fundación la asumo yo, como era la voluntad de papá. Pero no te preocupes. Parte de los recursos se usará para crear un centro educativo en las tierras de la familia. Estoy segura de que eso va a valorizar tus otras propiedades en la región. Sonreí, saboreando la ironía de la situación. Después de todo, un proyecto educativo con reconocimiento nacional ciertamente traerá desarrollo al pueblo, ¿no crees? En los meses que siguieron, descubrí una fuerza que no sabía que poseía. Enfrenté a abogados arrogantes que intentaron intimidarme, con jerga legal. «Señora, ¿usted comprende la complejidad de administrar una fundación de este tamaño?», cuestionó uno de ellos, ese tipo de hombre que nunca miraba directamente a una mujer cuando hablaba de negocio. «Licenciado», respondí calmadamente. Di clases de literatura a adolescentes durante 30 años. Créame, no hay complejidad administrativa que se compare a mantener a 25 adolescentes interesados en Juan Rulfo un viernes por la tarde. Imagino que administrar una fundación será pan comido en comparación. Roberto intentó impugnar la autenticidad del diario y de los documentos, pero las evidencias eran irrefutables. Las acciones, las inversiones, todo estaba meticulosamente registrado. Mi papá podía tener muchos defectos,
pero la desorganización nunca fue uno de ellos. Mientras la disputa legal se desarrollaba, comencé a investigar a los beneficiarios de la fundación. Descubrí que, secretamente, mi papá había financiado los estudios de decenas de jóvenes talentosos de la región. Muchos de ellos habían regresado al pueblo y ahora ocupaban posiciones importantes en la comunidad. El médico del centro de salud, la directora de la escuela municipal, el ingeniero que proyectó el sistema de captación de agua del pueblo. Todos habían recibido becas anónimas de la fundación de mi papá. Durante la tradicional fiesta patronal, observé a esos exalumnos con nuevos ojos, mientras los puestos coloridos adornaban la plaza central y el olor a antojitos típicos llenaba el aire. Percibí el impacto silencioso que mi papá había tenido en la comunidad. Él nunca habló sobre eso, nunca buscó reconocimiento. Era un lado de él que yo nunca había conocido. Doña Elena, me abordó el doctor Pablo, el médico local, mientras yo compraba un tamal de elote en el puesto de la iglesia. Supe que usted asumió la fundación de su papá. Quería agradecerle personalmente. Sin la beca que recibí, jamás habría podido estudiar medicina. Él nunca me contó sobre eso, doctor. Su papá era un hombre reservado. Decía que el bien hecho en silencio tiene más valor. El médico sonrió. Él estaría orgulloso de verla a usted continuando su trabajo. Aquellas palabras me conmovieron de una forma inesperada. Todo el rencor que sentí con la lectura del testamento comenzó a dar paso a una comprensión más profunda de las intenciones de mi papá. No era solo sobre dinero o propiedades. Era sobre un legado de transformación. Mientras tanto, Roberto enfrentaba sus propios demonios. Descubrí, a través de un antiguo compañero